Tu autenticidad está atrapada en tu cuerpo. Hoy quiero platicar y que hablemos y profundicemos en cómo sentir va de la mano de ser. Hace como una semana estaba aquí en Tepos con mi mamá, Isabel, mi hermana, Sergio, mi esposo, y vimos la película de Call Me By Your Name, que hace un rato no veía. Y me acordé que una de mis escenas favoritas es al final de esa película, en un monólogo del papá a su hijo. La película, si no la han visto, trata de un verano en Italia, de esta familia que es parte americana, parte francesa y parte italiana. Y uno de los estudiantes del papá va y se queda en la casa con la familia. Y su hijo se enamora de él y él es un hombre mayor, ¿no? Le lleva como 7 años o algo así. Y pues es su amor de verano, realmente como que siente algo profundo por él. Se van, o sea, se va él ya después de pasar el verano con ellos. Y cuando regresa de despedirse de él, sin que nunca se haya como hablado entre ellos dos abiertamente lo que había sucedido, su papá le dice, lo que sucedió duele, no me lo sé exacto, ¿no? Pero en pocas palabras lo que le dice es como, te está doliendo, pero si matas ese dolor, a la vez vas a matar todo eso hermoso que vivieron. Porque muchas veces, con tal de que no duela, nos hacemos sentir nada para literalmente sentir nada. Y luego nos encontramos en bancarrota a los 30 años y con menos para ofrecer a nuestra siguiente relación. Lo dice obviamente de una manera mucho más hermosa de la que se los acabo de decir. De hecho, luego se los quiero citar de cómo viene y ponerles un cachito porque es un monólogo demasiado. Pero siempre me hace pensar en una frase que la primera vez que la leí me impactó mucho, que es que las murallas que construimos para que no dejen pasar el dolor tampoco dejan pasar la tristeza. Y al final no nos damos cuenta que realmente el sentido de la vida es sentirla y que en la medida que empezamos a apagar nuestras emociones, automáticamente nos apagamos a nosotros mismos. Automáticamente bajamos el volumen y el color de nuestra vida. Me acuerdo que alguna vez le pregunté a Sergio, ya llevamos un rato juntos, pero que qué era lo que más le gustaba de mí, o no me acuerdo cómo llevó la conversación a eso, pero me dijo que lo que más le gustaba y lo que más había aprendido conmigo era a sentir, a volver a sentir, y que eso lo hacía sentirse profundamente vivo. Y creo que todas y todos de una manera hemos sentido, ¿no? Cómo podemos en ciertas etapas, o probablemente ahorita llevar una etapa larga en la que nos hemos ido silenciando, hemos ido apagando la viveza de nuestra vida con tal de no sentir, con tal de que no nos duela. Gabor Maté, que saben que es un psicólogo, un doctor que yo admiro profundamente, habla siempre de estas dos necesidades básicas emocionales que constantemente yo menciono porque creo que explican de fondo mucho de lo que nos sucede emocionalmente y de entender el trauma, en el que habla de la primera necesidad básica emocional, que es el apego, que es el vínculo, que es sentirnos parte de, y la segunda, que es la expresión auténtica. Pero como todos nacemos en entornos en donde hay carencias de amor, donde hay unas reglas del juego que hay que cumplir para ser merecedores del amor o para poder ser aceptables, porque somos una sociedad, porque hay normas. Entonces todos, de alguna manera, en diferente medida, no nos sentimos aceptados y amados tal y como somos, ¿no? Hay una parte en la que no sentimos que la manera en la que nos miraron, nos escucharon o valoraron nuestra expresión auténtica no fue recibida generosamente o en su forma pura, ¿no? Y entonces aprendimos a ser lo que teníamos que ser. Aprendimos a actuar, a desarrollar un personaje que fuera acorde a esas normas. Y ahí nos perdimos a nosotros mismos. Por lo tanto, el trauma se puede resumir en que es el miedo a ser quienes somos. Y por eso muchas veces nos sucede que anhelamos mucho algo y sin embargo hay bloqueos o podemos poner todos nuestros esfuerzos y pareciera que es imposible conseguir eso que queremos. ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo actuar desde nuestro ser auténtico, pero porque tampoco nos estamos permitiendo sentir eso auténtico que habita en nosotros.
Entonces aprendemos a censurar desde nuestra forma de actuar y personalidad hasta nuestras emociones, esas emociones que no fueron bien recibidas o esas emociones que empezaron a doler, empezamos a bloquearlas, empezamos a reprimirlas y por lo tanto empieza esa actuación, ¿no? Empieza esa manera poco honesta de habitarnos, donde no dejamos ser ni tanto nuestra emocionalidad, ni nuestros pensamientos auténticos, ni nuestros comportamientos espontáneos y por lo tanto mucho de esos anhelos que son de nuestra alma, que son de un llamado más profundo, los sentimos sinceros, los sentimos como el verdadero camino que queremos alcanzar o que queremos recorrer y se presentan como estos bloqueos porque no estamos alineados con quienes somos verdaderamente. Porque la autenticidad no es solo saber quién eres, sino es volver a sentir quién eres. Y ahí es donde muchas veces, hoy como adultos, nos da más miedo ir. Ese espacio realmente se vuelve incómodo, desconocido, y sin embargo es la única puerta de vuelta a nuestra verdad más grande y a esa vida más grande que anhelamos y a esos sueños más grandes que desea nuestro corazón, que es la vida más grande que está diseñada para nosotros, para la que fuimos diseñados, en donde están nuestras cualidades auténticas, donde está nuestro llamado más grande. Y sin embargo, estamos tan desconectados de permitirnos sentir quiénes somos que solitos ponemos ese bloqueo. Porque la expresión auténtica no es algo que se piensa. La expresión auténtica es algo que se habita, que se encarna con el precio que creemos tan alto, pero que en verdad es el regalo en sí de volver a sentirnos completitos, todo, en totalidad, sin condiciones como, bueno, sí dejo pasar un poquito de alegría, pero si ya llega un poquito de ansiedad, esta la bloqueo. Ahí es donde nos empezamos a perder de nosotros mismos. Y por eso el cuerpo es el vehículo para volver a conectar con nuestra autenticidad. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo siempre está presente. Lo que sea que suceda en el cuerpo, sudoración, ansiedad, miedo, si apretamos el puño, si dejamos de respirar, si suspiramos, el cuerpo piensa antes que la mente, o sea, siente y está presente. Y muchas veces lo que ha sucedido con el trauma, con la desconexión de nosotros mismos, es que nos hemos desconectado de lo que sucede en nuestro cuerpo. Y es ahí que podemos volver a conectar con lo que verdaderamente nos está sucediendo, lo que verdaderamente estamos sintiendo. Les he estado contando que desde que conocí IFS y empecé mis propios procesos de terapia y yo a dar terapia en noviembre, desde entonces que la terapia IFS tiene un enfoque somático en el que cualquier emoción que está activa, que está presente, que está viva, pues en el momento en que estás en la terapia, vas y pones tu atención en esa emoción, ¿no? Ya sea tristeza, enojo, depresión, ansiedad, estrés. Pones tu atención en esa parte y al poner tu atención, que es pues dejar de negarlo, sino como verlo de frente, que eso pues representa como atención, amor, escucha, curiosidad, no juicio. Bueno, la idea es como ver estas partes, ¿no? Sin juicio y escucharlas simplemente por qué están ahí. Y desde que yo empecé este proceso, lo que les he estado contando es que he empezado a notar cambios, justamente las cosas que más he querido trabajar desde hace mucho tiempo, de cómo me enojo, cómo respondo, cómo me engancho, sobre todo, por ejemplo, mi hija que pues tiene mucho fuego interno y me hace mucho despejo y es mi gran maestra. Y desde que hago IFS, como porque yo me he podido acompañar mucho más en ese enojo y verlo sin juicio y escucharlo y entender que está ahí para protegerme y que tiene un propósito amoroso de ser. Eso me ha permitido como que esa parte protectora que ataca pues pueda bajar la guardia y entonces conocer una Lupe más vulnerable, más sensible. Ha generado cambios como mucho más rápido de lo que estaba acostumbrada, que llevo como en un, no sé cómo describírselos, pero realmente estos 6 meses han sido como muy confrontantes porque me he dado cuenta cuánto estaba desconectada de mi verdadero sentir, cuánto
permitía las emociones mentalmente de las que podían ser digeribles, controlables, medibles y que las pudiera cortar cuando yo quisiera. Desde noviembre del 2024 hasta hoy, julio del 2025, que he estado reaprendiendo a habitarme con lo que es verdadero en cada momento. O sea, no saben lo que me ha costado. Ha sido literal como un cambiar de piel. Ha sido brutalmente incómodo y a la vez brutalmente liberador. Por ejemplo, hace 2 días me estaba yendo a dormir, estaba con la regla, entonces estaba más emocional y con, pues, como las emociones difíciles o los pensamientos como más hacia adentro, más oscuros o de duda o de incertidumbre, más vivos. Pero que en otro momento, si no hubiera sido que ya estoy en ese regresar a conectar con mi cuerpo, con lo que está vivo, con lo que está presente, posiblemente me hubiera ido a dormir y no se lo hubiera contado a Sergio, mi esposo, y me preguntó algo de cómo estás o qué te pasa. Y decidí, ¿no? Como contarle, oye, la verdad es que pues hemos tenido como muchos movimientos y ahora que estamos como pues en el verano, que me vuelvo a acoplar aquí, o sea, normalmente pasamos 3 meses de verano en México y que estamos pensando como en un futuro hacer como unas decisiones que ya les contaré más adelante, pero que probablemente nos puedan marcar nuestros siguientes pasos en un año, mudarnos otra vez, que me empezó a dar vértigo, me empezó a generar miedo, me empezó a generar ansiedad. Y lo que le comentaba es que en otros momentos de la Lupe antigua, en la que se metía en su armadura de yo soy la fuerte, independiente, puedo con todo, me era más fácil sobrellevar esos cambios. Pero que en esta Lupe que estoy como empezando a conocer, donde no tengo todo el tiempo las respuestas, donde me estoy pudiendo conocer con mis fases, con mis cambios, con mis emociones que antes solo racionalmente me manejaba, pues que me daba más miedo un cambio así, porque nuestras 15 casas, todas las mudanzas que hemos hecho, las había podido como navegar desde este lugar más racional, de una Lupe que controla más, ¿no? Y que ahora, desde este soltar, en el que realmente me estoy permitiendo ser humana, con mis ritmos, con lo que se va presentando en cada día y que a la vez me está haciendo profundamente sentir viva, hay otra parte que también está siendo retadora y a la vez más incierta y a la vez más vulnerable, pero a la vez en el momento en que yo le abro así el corazón a él, me siento más contenida, me siento más cercana, me siento más en una relación más íntima, me siento más soportada por él y apoyada por él. Aunque, por ejemplo, me noto, y es algo que hemos hablado, que en mi relación con él, como Sergio es alguien que también es muy racional, en el que ese tipo de momentos en los que yo me suelto a llorar y hablo solo de mi emocionalidad le cuesta, porque le cuesta a él también conectar con sus emociones, era algo que desde que yo empecé con él en el noviazgo, diferente de otros novios que había tenido más sensibles, fue una parte que se ciscó, ¿no? De lo primerito que estábamos hablando, de cómo los muros que construimos para no sentir lo que duele también no dejan que pasen lo que alegra, ¿no? Y yo me he notado como con Sergio, pues había una parte ya ciscada, ya como dolida, en donde mi vulnerabilidad en ciertos momentos, no solamente desde IFS soy alguien como sensible, eso siempre ha estado en mí, ¿no? Pero estoy conectando más con mi realidad del día a día desde un lugar más confiado. Pero esta parte muy sensible de Lupe siempre ha estado y de hecho había sido una parte que yo había aprendido a anular con Sergio porque no la había sentido muy bien recibida en otros momentos y obviamente eso cisca y eso nos duele y eso hace que muchas veces nos bloqueemos y nos cerremos y nos apaguemos, pero no nos damos cuenta que el costo es mucho más grande. Es literalmente el sentir la vida, el sentirnos vivos, el sentir los colores y los sabores de la vida. De hecho, Peter Lavin, que es un psicólogo clínico, un doctor muy reconocido por haber desarrollado Somatic Experiencing, que trabaja muchísimo con el cuerpo, habla muchísimo de cómo el trauma vive en el cuerpo y que el trauma no es el evento en sí, sino una respuesta de supervivencia que fue inconclusa y que se queda atrapada en el cuerpo. Entonces, por eso el cuerpo habla de nuestra historia y el escuchar lo que sea que el cuerpo está manifestando
como emociones o como una mandíbula apretada o como un puño cerrado o como una pierna moviéndose, cuando lo escuchamos es que realmente puede dejar de habitarnos, puede liberarse y puede llegar mayor autenticidad, mayor expresión verdadera de nuestro ser en todos los sentidos. Y por lo tanto también van llegando estos colores, ¿no? O sea, como no estamos bloqueados en no permitirnos sentir, entonces también estos aderezos más deliciosos de la vida y esos colores que nos hacen sentir vivos empiezan a regresar a nosotros. En la medida en que de verdad yo le he dado espacio a mi enojo, que ha sido algo que he tenido que trabajar mucho y hacer las paces, pero que por primera vez este año he mirado a mi enojo con compasión. De hecho, una de mis terapias me obligó la terapeuta, no me puedes volver a llamar hasta que no veas a tu enojo con compasión y entiendas que es una respuesta de tu cuerpo para defenderte. Entonces, en la medida que yo realmente he abrazado mi enojo y he dejado de juzgarlo, esa fuerza o ese fuego interno mío que siempre ha estado, pero que al reprimirlo pues se me transformaba en más enojo, y que ahora al darle espacio y entenderlo he podido ver que ese fuego se canaliza distinto y respondo desde un lugar como mucho más tierno, más conectado, menos reactivo. De hecho, el otro día platicando con mi mamá me dijo: gorda, te lo quería decir, o sea, se nota cómo te detonas menos. O sea, es algo que no nada más lo noto yo, sino que gente que me quiere, que me conoce, también lo nota. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede, que no nos damos cuenta que en habitar nuestra parte más salvaje o nuestro fuego, también podemos conectar con nuestra parte más suave y nuestra parte más sabia. Y esos son los regalitos, ¿no?, que nos va dando el sentir completito lo que significa ser humanos. Y somos muchas y muchos que desde que nacimos sentimos que sentíamos mucho, o eso recibimos de los mensajes externos, que éramos demasiado X o Y. Entonces más aprendimos a censurar. Y de verdad, o sea, por experiencia propia, te quiero invitar a que todo eso que sientes, en la intensidad que lo sientas, mejor, peorcito, más arriba, más abajo, de lo más delicioso, de lo no tan delicioso, en la medida que te lo permitas sentir, va a ser la puerta a sentir todo lo otro tan inmenso y tan placentero y tan expansivo que te está esperando. Así que si sientes que tu autenticidad está atrapada de alguna manera en tu cuerpo, no estás sola, no estás solo. Todos estamos en el regresar a habitarnos. Y esto es una invitación para que, en vez de buscar entenderte más, te invites a habitarte más. Te invites a sentirte más en lo que sea que esté vivo hoy para ti, en este momento para ti, que es lo más real que hoy estás experimentando, y que le des la bienvenida. Y vas a ver los regalitos que llegan con esa bienvenida, para que esa parte de ti que chance se sintió mucho, para esa parte suave, salvaje, sabia, pueda expresarse libremente. Tiene que haber un espacio donde tu cuerpo se sienta otra vez a salvo. Y eso tú lo puedes generar. De hecho, puedes pararte enfrente del espejo, verte, voltear a ver a tu alrededor, ver dónde está una puerta, ver cómo es el espacio en el que estás, poner una mano en tu corazón y decirte: estás a salvo. ¿Por qué? Porque te tienes a ti. Porque muchas veces lo que nos faltó en ese momento que se generó el trauma fue el acompañamiento de un adulto que validara lo que estábamos sintiendo para poderlo sentir completo. Entonces, si poco a poco tú vas practicando el hacerle saber a esas partes que te dan miedo sentir que ahora tú estás ahí para darles la bienvenida, para recorrerlas, sentirlas y habitarlas con tu presencia, entonces poco a poco vas a regresar a confiar, y tu cuerpo va a regresar a confiar para cada vez sentir más quién eres, y por lo tanto darle al mundo todo eso que tienes para darnos, que solo tú, literalmente tú, aunque haya 10,000 dedicándose a lo que tú te dedicas, solo tú, con tu historia, con tu energía, con de dónde eres, dónde naciste, cómo es tu cuerpo, eres única y único en la vida.
Y de verdad que en la medida en que nos vamos sintiendo en nuestra totalidad, también vemos la totalidad de todo lo que tenemos para aportar, los regalos auténticos y únicos que tenemos para dar. Por eso para mí el practicar mis momentos de poner música y priorizar bailar, le llamo locura dance porque para mí de verdad me cura, porque es ese baile de mi expresión y movimiento sincero, sin coreografía, que es sumamente sanador porque no estoy parada en la visión del otro, porque regreso a habitarme a mí, porque regreso a conectar con lo que mi cuerpo necesita y cómo se quiere mover, haciendo el ejercicio muchas veces de cerrar los ojos, muchas veces de verdad me encuentro a mí misma sola en la sala, cerrando los ojos para poder conectar de una manera más sincera de qué realmente quiere expresar ahorita mi cuerpo. Y hay unas descargas tan deliciosas, es más bien como una recalibración, como de verdad es la forma en la que vuelvo a regularme, en la que vuelvo a sentir que soy mi espacio seguro y es profundamente sanador. Así que con eso me despido. Te invito a que de aquí al próximo episodio pienses en cuál es ese siguiente miedo maestro a crear esa locura de vida y de relaciones que naciste para vivir. Cuál es esa siguiente emoción probablemente que has estado pateando y que en habitarla te va a dar acceso a algo más verdadero de quién eres y de tus posibilidades más grandes. Yo soy Lupe la Loca. Me encantó compartir este episodio contigo y me va a encantar leerte, si así lo sientes, saber qué te movió, qué miedos brotaron, qué emociones brotaron. Si quieres seguir profundizando en tu propio proceso, conectar con tu voz loca, puedes descargar gratis la meditación Conecta con tu voz loca en www.lulalointegral.com y en 2 semanas vamos a tener el taller de baile auténtico que va a ser para todas las mujeres y hombres que siempre tuvieron fuego interno y que lo han callado, silenciado, achicado de alguna forma y que quieren volverse a habitar. Entonces, para que estén muy, muy atentos al próximo taller que vamos a anunciar muy pronto por aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana.